Y pues así termina el grupo B, terminando aquí tempranito para que podamos hacer y ver los partidos del grupo C, que son ahorita al tiempo que estoy viendo ahorita, en 50 minutos. Primero vamos a ver con el de Canadá-Suiza. Canadá que, bueno, ese partido es el que tenía más y un poquito más de seriedad, porque el que ganaba ahí es el que se llevaba al grupo B. Y bueno, si empataban, se lo quedaba Canadá. Y pues, vamos a empezar. Eh, por supuesto, había muchísima implicación y más para Canadá, por decirlo así, porque si terminaban ganando el grupo, terminaban jugando 16avos en su casa, ahí en el mismo estadio en Vancouver. Pero al final no les terminó dando. Un primer tiempo muy dinámico, fue de ida y vuelta, pero lo que le faltó ahí a ese partido, a esos primeros como 35 minutos, fueron los disparos. Fue mucha posesión, centros, pero no llegaban a nada. Y hubo una de Suiza, de Mbolo, que tenía uno contra Crepó, y la atajó Crepó, y el segundo remate con el hombro, el defensa la terminó sacando al tiro de esquina. Mbolo, que lleva jugando con un nivel muy bajo para ser el titular para esa selección de Suiza, y Crepó, que había salvado a su equipo de irse al primer tiempo perdiendo 1-0. Y prácticamente fue todo lo que pasó en el primer tiempo. No hubo demasiados, pero en el segundo tiempo empezamos rápido. A los 30 segundos del segundo tiempo fue gol de vestidor de Suiza. Se quedaron dormidos los canadienses, y un centro que llega Rubén Vargas. Él hasta estaba tan libre que hasta con todo y la controló y disparó y le dio el 1-0. Canadá, que estaba sorprendido por el gol tempranero en el segundo tiempo, y con este gol le daba a Suiza la cabeza de grupo, y pues Canadá tenía que responder, a lo mínimo empatar el partido. Y como que seguían medio dormidos, llegaron un par de veces, pero al final no concretaron nada, y cayó el 2-0 como unos 10 minutos después. Canadá, que salió muy mal del descanso. Brian Mbolo aguanta muy bien el balón, se la llega Mansambi, de su lado derecho, se la da y saca el disparo de primeras. Creo que siento que colabora ahí un poquito en la tajada. Siento que tenía muchas más probabilidades de atajarlo. Siento que era una tajada relativamente sensible, para un portero de su nivel, pero al final le da el 2-0 a Suiza, que estaba completamente dominando hasta ese punto el segundo tiempo del partido. Ya después llega la pausa de hidratación, el cooling break, y Canadá sabe que aquí tiene que salir con todo, y eso fue lo que hicieron. 2 minutos después del cooling break, salen con propósito. No sé qué les dijo Jesse March, no sé qué le dijeron a los jugadores, que este era nuestro tiempo, o si no íbamos a tener que jugar afuera 16avos. Un increíble gol, un increíble control de Saliba, no William Saliba el de Francia, otro Saliba que juega para aquí, para el Canadá. Cobel como que se la esperaba, no esperaba ese control, sale mal, y Saliba se la centra a Promise David, no Jonathan David, Promise David, y él agarra el descuento. El centro siento que estaba un poquito al frente, pero al final del día llega con el estirón y le da el 2-1 del descuento, que ahora Canadá tenía todo el momento. Esos últimos como 20 minutos fueron todo de Canadá, pero al final del día no llegaron. Hubo cabezazos, disparos, que al final Cobel se hizo grande para mantener el resultado, y eso fue lo que pasó. Y con este resultado de 2-1 que lo ganó Suiza, se pone Suiza como cabeza del grupo, y Canadá va a tener que jugar 16avos afuera de su casa en Estados Unidos. Y vamos a ver hoy en la noche contra quién se enfrentan, porque se enfrentan contra el segundo del grupo A.
que sería o Corea del Sur, o Sudáfrica, o República Checa, y nada más hay que ver qué pasa con los resultados. Y para el otro partido de Qatar contra Bosnia, prácticamente estaban los dos obligados a ganar para tener una mínima posibilidad de pasar como uno de los mejores terceros. Al final del día el empate no le convenía a ninguno de los dos porque se quedaban con 2 puntos y eso prácticamente están eliminados. Qatar, que venía de perder humillado 6-0 contra Canadá, y Bosnia, que venía de perder 4-1 contra Suiza, un 4-1 que el marcador engaña. Iban 0-0 al minuto 70 y de la nada Suiza les clava 3 y ellos descuentan y después terminan clavándole el 4, entonces un 4-1 que engaña ese marcador. Los dos prácticamente obligados a ganar, y eso fue lo que los dos enseñaron. Qatar, que empezó bien con la posesión del balón, pero no generaban peligro. Varias de las jugadas tempraneras de Qatar no hicieron demasiado, tenían la posesión, llegaban hasta las bandas como hacia el nivel, hasta la altura de los tiros de esquina, pero al final no llegaban a hacer nada. Y Bosnia dijo, no, pues sabes que si tú no vas a aprovechar, yo voy a aprovechar. Y al 29 eso fue lo que pasó. Gol de Bosnia. Otra vez es como que se ha volvido muy normal que salgan del cooling break y un equipo tenga un propósito y meta gol rapidísimo. Eso fue lo que pasó aquí y terminó pasando con Canadá en el cooling break del segundo tiempo. Fue en el primer tiempo. Un muy buen pase de un lado de la media, y se la llega de un lado de la media luna y él solito va caminando con el balón hasta el otro lado de la media luna y echa el disparo. A ver si puedo atinarle bien a este nombre. Alajbekovic anota el 1-0 al minuto 29. Creo que hubo un pequeño desvío, no sé exactamente, hubo un pequeño desvío ahí en el disparo. Pero al final del día fue el 1-0 para Bosnia y no fue lo único que pasó ahí. Al minuto 34 Bosnia quería más y terminó siendo un centro a segundo palo que quiere recentrar el jugador de Bosnia, el desvío. Llega un desvío de uno de los defensas, el portero nunca se espera este desvío y termina entrando el autogol de Al-Brake 2-0 al minuto 34. Muy decepcionante lo de Qatar. Se veía antes del cooling break que tenían mucho, o sea, encima de que estaban obligados a ganar, tenían mucho propósito con el balón, pero al final del día ese cooling break como que los enfría hasta un cierto punto, pero no se iban a ir al entretiempo con la mano vacía, porque al 42 descuentan el partido 2-1, pensaban, y se iban con todo el momento al entretiempo. Un centro arrasa el piso, pasa toda el área, o sea, no entiendo ahora con todos los centros que pasan arrasa el piso y se cruzan toda el área. La controlan un segundo centro y remate y de al 2 al 42 y descuenta el partido y se quedan ahí en el entretiempo. Saliendo del entretiempo, Qatar sabía que tenía que remontar. Bueno, eso era muy obvio cuando iban perdiendo 2-0, pero tenían 45 minutos para meter otros 2 goles. Querían el segundo, pero al final del día o los centros eran muy largos o muy cortos o los rechazaba la defensiva. Y después los disparos de 3/4 de cancha o desde la altura de la media luna no tenían dirección. Aunque querían el segundo, no terminaban haciendo buenos disparos o buenas jugadas. Y Bosnia al final del día dijo, no, sabes que si tú no vas a meter gol, yo te voy a liquidar. Y eso fue lo que pasó hasta el 80. Pedían mano los de Bosnia, que al final del día no sé exactamente si fue mano o no, porque no me vi la repetición, ahí ustedes me dicen. Pero no importa, al final del día no importó, porque dan el pase para atrás, dispara de primeras como al nivel entre el punto penal y la media luna, y para mí siento que colabora el portero, llegaba directamente a él y como que se tira para el otro lado
Al final del día sí le termina agarrando una manito el portero, pero al final del día liquida el partido Magmic, uno de los, si mal no me recuerdo, uno de los que entró de cambio, y termina liquidando el partido 3-1, que esto le conviene mucho a Bosnia porque ya que perdieron 4-1 contra Qatar, tenían un saldo de diferencia de goles muy bajo. Entonces con este 3-1 se ponen con un saldo de diferencia de goles de -1. Entonces, ¿cómo quedó el grupo B? Suiza se queda como cabeza de grupo con 7 puntos y se enfrenta a uno de los mejores terceros, y ahora que termina esta tercera jornada vemos cómo queda en los cruces de 16avos. Canadá, que termina en segundo lugar por goles de diferencia con 4 puntos, y ellos se van a enfrentar en Estados Unidos al segundo del grupo A. Entonces van a saber hoy en la noche, después de los partidos del grupo A, quién va a ser su rival para 16avos en Estados Unidos. Y Bosnia termina en tercer lugar también con 4 puntos, pero con un saldo de goles de -1. Canadá tiene 5 positivo. Y entonces Bosnia va a tener que ver qué pasa con los otros grupos, a ver si se terminan clasificando como uno de los mejores terceros. Yo siento que sí, con esos 4 puntos yo creo que es más que suficiente que pasen. Ya si hubieran tenido 3 puntos, ahí dependería muchísimo de qué pasaría con otros equipos. Pero, y al final del día, Qatar se queda con un punto y con un saldo de diferencia de goles de -8. Fueron humillados en dos partidos. Y terminó sacándole la sorpresiva, el empate muy sorpresivo en la primera jornada contra Suiza. Pues como vieron grupo B, ahorita va a empezar los del grupo C, ahorita los veo para el análisis del grupo C. Los veo prontito.